Bien, vamos a ver entonces un tema más. Y lo que nos toca ver son las fórmulas integrales de Cauchy. Tiene cierto parecido a lo que vimos de cuando aquí había en lugar de f había un 1, ¿verdad? Pero ahora vamos a poder integrar fácilmente eh, funciones un poquito más complicadas, ¿verdad? Sí, un poquito más complejas. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver integrales de este tipo. Integrales de este tipo. Integrales que constan de una función analítica, pero que esa función está siendo dividida por algún z menos z sub 0, ¿verdad? En ese caso, pues lo que vamos a hacer es simplemente despejar aquí para la integral, ¿verdad? Sería f de z sub 0 por 2 pi por i. Entonces, eso es lo que vamos a tratar en esta sección. Y es la sección 5.5 del libro, ¿verdad? Bien, hay varias cosas que se deben cumplir. Por ejemplo, f debe ser analítica, como ya dije, y debe estar en un dominio simplemente conexo. Y bueno, C debe ser un contorno cerrado simple, ¿verdad? Que va a estar en ese dominio. Entonces, para cualquier punto z sub 0 dentro de C, lo que va a pasar es que la integral de f de z sub 0, perdón, la integral de esta función va a ser 2 pi por i multiplicado por f de z sub 0, como lo escribo acá, f de z sub 0 va a ser igual a 1 sobre 2 pi por i por la integral de esa función. Eso para cualquier punto que esté dentro de C. Y otra forma de escribirlo es, sin necesidad de hablar de dominios, es que si f es analítica en todos los puntos dentro y sobre un contorno cerrado simple C, y z sub 0 es cualquier punto interior a C, entonces lo que va a pasar es que vamos a tener lo mismo, ¿verdad? Vamos a tener lo mismo. F de z sub 0 es 1 sobre 2 pi por i por la integral de f de z sobre z menos z sub 0. Para cualquier punto interior a C, ¿verdad? Y tenemos una variante, siempre suponiendo que f es analítica, que está en un dominio simplemente conexo, y que C es un contorno cerrado simple. Entonces, para cualquier punto siempre dentro de C, esto significa la derivada, ¿verdad? La derivada enésima de f evaluada en z sub 0 va a ser n factorial sobre 2 pi por i por la integral de contorno de f de z sobre z menos z sub 0, pero elevado a la n más 1, ¿verdad? Entonces, es una variante, ¿verdad? Nada más que aquí ya sería la derivada de la función, la derivada enésima, ¿sí? Y, bueno, un teorema más que es que nos dice que si f es analítica en un dominio simplemente conexo, entonces f posee derivadas de todos los órdenes en cada punto z en ese dominio, ¿verdad? Y las derivadas, todas van a ser funciones analíticas. Esto es lo que habíamos hablado antes de que si una función es analítica en un dominio, va a ser, todas las derivadas de cualquier orden, la derivada de cualquier orden va a existir, y no solo eso, sino que también va a ser analítica. Algo que no sucede en los números reales, ¿verdad? Una función diferenciable no necesariamente va a ser diferenciable siempre, ¿verdad? No va a tener derivadas de todos los órdenes. Hay algunas que sí, como e a la x, por ejemplo, o coseno de x, tienen derivadas de todos los órdenes, pero en general eso no sucede, ¿verdad? Pero acá sí, si es analítica, posee derivada de todos los órdenes, y además de eso, las derivadas son analíticas también.
Solo permítanme arreglar dos cosas que hay aquí. Vamos a hacer ejercicios para poder entender estos teoremas, ¿verdad? De las fórmulas integrales de Cauchy. Y lo que vamos a hacer es resolver esta integral. Vamos a resolver esta integral. La integral de contorno de coseno de z sobre 3z menos pi, donde el contorno es módulo de z igual a 1.1, ¿sí? 1.1. Lo primero que vamos a hacer acá es simplemente sacar este 3 de factor común, ¿verdad? Si yo saco ese 3 de factor común, me queda... bueno, en primer lugar observamos que tiene esta forma, ¿verdad? Tiene la forma de esta integral. Una función sobre z menos z sub 0, solo que hay que arreglarla un poquito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces para eso voy a sacar el 3, ¿verdad? De factor común y me va a quedar aquí z menos pi tercios. ¿De acuerdo? Claro, de las propiedades de las integrales, esto sería un tercio sobre, perdón, un tercio por la integral, ¿verdad? Un tercio por la integral. Y aquí tengo un tercio por la integral de coseno de z sobre z menos pi tercios de z. En este punto es donde aplicamos eh, la, el teorema. ¿Sí? Aquí es donde aplicamos el teorema. ¿Sí? Este teorema. Y vamos a ver, el módulo de z igual a 1.1. Entonces, en este caso, pues pi tercios queda justo adentro del círculo, ¿verdad? ¿Sí? Queda justo adentro, queda aquí. Entonces debemos aplicar este teorema. ¿Sí? Y bueno, lo que vamos a hacer es simplemente, esta integral sería, bueno, un tercio por 2 pi por i por f de, de z sub 0. Bueno, veamos si no hemos visto si se cumplen las condiciones del teorema, ¿verdad? El detalle es que esta función tiene que ser analítica, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que ser analítica. Noten que no habla de toda la función, ¿sí? No habla de toda la función en sí. O sea, no habla de la función completa f de z sobre z menos z sub 0, que debe ser analítica, ¿verdad? De hecho, no es analítica dentro de esta curva, ¿verdad? No es analítica en este punto. Pero coseno de z sí es analítica. ¿Qué es lo que pide el teorema, verdad? El teorema pide que f sea analítica. Y en este caso, coseno de z es analítica. Entonces,
podemos, bueno, el dominio es un dominio simplemente conexo, es lo que está dentro de ese círculo. Incluso todo el plano complejo, ¿verdad? Que es donde es analítica de coseno. Eh, y bueno, y esto es para cualquier punto dentro de C, ¿verdad? Entonces tomamos ese punto, pi tercios más 0i, pi tercios más 0i, y evaluamos coseno en ese punto, ¿verdad? Entonces la integral me quedaría 1/3 por 2 pi por i, ¿sí? Que yo paso a multiplicar ¿verdad? 2 pi por i, 2 pi por i por f de z sub 0. Entonces, 2 pi por i por el coseno de z sub 0, que en este caso es pi tercios, ¿verdad? Esto me queda, al simplificar, pi tercios de i. No sé si está claro este ejercicio, muchachos. Sí, Lick. Muy Sí, bien. sí. Muy bien, entonces, Siempre vamos a aplicar esa fórmula, ¿verdad? sí, cuando tengamos una integral de una función analítica sobre algún z menos z sub 0, sí, aplicamos esa fórmula. Ok. Sí. Muy bien. Vamos a ver la otra parte, el otro teorema o la otra fórmula integral de Cauchy, que es cuando es cuando aquí ya no tengo z menos z sub 0, sino que z menos z sub 0 elevado a la algo. Entonces aquí tengo, por ejemplo, esta integral e a la menos z por seno de z sobre z al cubo, donde c es z menos 1 igual a 3. Ahora tengo, mi curva es esta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el detalle es que esta circunferencia me incluye a 0, ¿verdad? Y toda la función hablando del cociente acá, no es analítica en 0, ¿verdad? No es analítica acá, en el origen. Por lo tanto, tenemos un problema, pero ese problema lo solucionamos con la fórmula integral de Cauchy. Lo que va a pasar acá es que vamos a tomar f de z, que es e a la menos z por seno de z. ¿Sí? E a la menos z por seno de z. Esa es la función. Y lo que tengo acá es z menos 0 elevado al cubo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Z menos 0 elevado al cubo. Entonces, z sub 0 en este caso es 0. Y n en este caso es 3. Bueno, n más 1 es 3. ¿Sí? Por lo tanto, n es 2. Recuerden, aquí tiene que estar elevado a la n más 1. Si n más 1 es 3, en este caso, entonces n es igual a 2. Entonces, la derivada que tengo que hacer es la segunda derivada de esta función, que es una función analítica, ¿verdad? Es una función entera, de hecho. Recordemos que e a la menos z no puede ser 0. Eso lo vimos cuando vimos la función exponencial. Sí puede tomar números negativos, pero no puede ser 0. ¿Verdad? Bien, entonces lo que vamos a hacer es encontrar la segunda derivada. Aquí tengo la primera derivada, aquí aplicamos la regla del producto. Aquí tengo la segunda derivada, ¿verdad? ¿Sí? Que me queda al final, simplificando, menos 2e a la menos z coseno de z. ¿Sí? Entonces, yo sé que, bueno, despejando aquí en la fórmula, me quedaría la derivada enésima en z, evaluada en z sub 0, multiplicado por n factorial, dividida sobre n factorial, multiplicada por 2pi por i. ¿Sí? La derivada enésima evaluada en z sub 0, multiplicada por 2pi por i y dividida por n factorial. Entonces, yo voy a tener la segunda derivada evaluada en 0, porque 0 aquí es z sub 0, ¿verdad?
multiplicada por 2pi por i y dividida por n factorial, que en este caso n es 2, porque n más 1 es 3, ¿verdad? Entonces, tengo 2pi por i sobre 2, 2 factorial es 2, y si evaluamos en la segunda derivada, que es esta, ¿sí? Me quedaría menos 2 e a la 0, coseno de 0, o sea, menos 2. Se nos cancelan aquí estos 2 y me queda simplemente menos 2pi por i. Menos 2pi por i. Ahí tenemos que trabajar un poquito más porque tenemos que hacer la derivada, ¿verdad? Nada más. ¿Quedó claro este ejercicio, muchachos? Bueno, vamos a hacerlo de una manera más... apliqué el segundo teorema, Juan. Siempre la fórmula integral de Cauchy, pero fue este teorema. Porque el detalle que aquí ya z menos z sub 0 no, está elevado a la 3 en este caso. Este es cuando esté elevado a la 1. Pero aquí está elevado a la 3. Entonces tengo que aplicar este teorema. ¿Sí? No sé si quedó claro ahora, Juan. Lick, Sí. una pregunta. O sea que de acuerdo al n, en el último teorema que usó, vamos a derivar. Sí. Si aquí tuvieran z menos z sub 0 elevado a la 10, ¿qué derivada tendría que encontrar? Hasta la 10. No, hasta la novena. Recuerde que Bebe, es no, novena. Sí, una una menos. menos. Sí, Señor Igual Jesús. aquí sería 9 factorial. Bien, gracias. Sí, exactamente. Muy bien. Votaciones dicen que está claro. Muy bien. Bien, vamos a hacer entonces otro. Tengo esta integral. Y vamos a hacerlo en varios contornos para que vean cómo va a cambiar la cosa dependiendo del contorno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta integral primero la voy a hacer en un medio. En módulo de z igual a un medio. Si yo tengo módulo de z igual a un medio, sería esto, ¿verdad? En este caso, resulta que toda la función es analítica dentro de esa curva, dentro de esa curva cerrada, ¿verdad? Porque z igual a 1 y z igual a 2, o sea, este punto y este punto no están dentro del contorno. Entonces, lo que podemos decir es que usando el teorema de Cauchy-Grosset, como la función es analítica dentro de ese contorno, la integral es 0. ¿De acuerdo? La integral es 0. Y lo mismo para este otro contorno, que es z más 1 igual a 1. En ese caso lo que tenemos es el círculo centrado en menos 1, ¿verdad?
en menos 1 para x, 0 para y, sería así, x más 1 al cuadrado más y cuadrado igual a 1, de radio 1, ¿verdad? Sí. Otra vez, 1 y 2, que es donde la función deja de ser analítica, no están en ese contorno. Por lo tanto, la integral en este caso también es 0. ¿Sí? También es 0. Veamos este otro caso. Z menos 1 igual a 1 medio. Bien, en este caso lo que tenemos es x menos 1. Bueno, para hacer el círculo, radio 1 medio. Resulta que en este contorno, la función deja de ser analítica, la función completa, ¿verdad? ¿Sí? Deja de ser analítica en 1, ¿verdad? Pero el otro punto donde deja de ser analítica, que es 2, no está. Entonces solamente no es analítica en 1, ¿verdad? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que la función que vamos a tomar es z sobre z menos 2. La función z sobre z menos 2 es analítica dentro de este contorno. ¿De acuerdo? ¿Sí? La función z sobre z menos 2 es analítica en este contorno. Sin embargo, falla en ser analítica en z igual a 1, toda la función, ¿verdad? Pero esta función sí es analítica dentro de este contorno. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser nuestra f de z. ¿Sí? Esta va a ser nuestra f de z. Incluso lo escribí así. Y z sub 0 en este caso es 1. ¿De acuerdo? Es 1. Por lo tanto, usando la fórmula integral de Cauchy, sería 2pi por i por f de z sub 0, que en este caso es 1. ¿Y quién es f? Pues tomamos esta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces queda 2pi por i por 1 sobre 1 menos 2, que es menos 1, ¿verdad? Entonces nos queda menos 2pi por menos 2pi por i. ¿De acuerdo? Entonces, aquí usamos el hecho de que esta parte de la función es analítica dentro de este contorno. ¿Sí? ¿Está clara esta parte? Y de eso se trata, ¿verdad? De buscar rearmar la integral para poder como aplicar la fórmula integral de Cauchy. Muy bien. Muy bien, hay dos personas que dicen que no. Muy bien. Vamos a explicarlo. Nuevamente, el teorema nos pide que f sea analítica, ¿verdad? Que f sea analítica dentro, tanto en todos los puntos dentro del contorno como sobre el contorno, ¿de acuerdo? F debe ser analítica en todos los puntos dentro y sobre el contorno, ¿de acuerdo? Y como ven, en la fórmula solamente aparece un z menos z sub 0, no aparecen varios, ¿verdad? Entonces acá, en este contorno, lo que observamos es que la función completa, ¿verdad? Toda la función deja de ser analítica en z igual a 1. ¿Sí? Y el otro punto donde podría ser analítica, que es z igual a 2, no está no está dentro ni sobre la circunferencia, ¿verdad? Está fuera. ¿Sí? Está aquí, z igual a 2. Entonces la función completa, ¿verdad? ¿Sí?
hablando de z sobre z menos 1 por z menos 2, esa función no es analítica en z igual a 1. Entonces lo que hacemos es, como nosotros necesitamos f de z sobre z menos z sub 0, vamos a tomar f de z como esta función. ¿Por qué? Porque esta función z sobre z menos 2 es analítica en los puntos de esta circunferencia y dentro también, ¿sí? Es analítica dentro de esta región. Acá no es analítica, pero eso no nos interesa porque no está en la región, ese punto. Entonces, por eso es que tomamos f de z como z menos, sobre z menos 2. Y aquí por eso lo escribí así, ¿verdad? Esto sería f de z, z sobre z menos 2. Y esto es z menos z sub 0. Si hacemos la división, pues nos queda exactamente esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente multiplicamos, sería 2pi por i por f de z sub 0. Y como f de z era esto, entonces sería f de 1 en esta función. ¿De acuerdo? No sé si ahora quedó claro. Los que dijeron que no. Lick, Ajá. usted dice que, bueno, el teorema dice que es z menos z sub 0, pero Uh-huh. si z está elevado a la 2, por ejemplo, no había ningún problema, ¿o sí? Habría que transformarlo. Si z está elevado a la 2, habría que Ujú. factorizar. Ah, muy bien, Sí. De hecho, vamos a hacer gracias. un ejercicio así. Ah, bueno, gracias. Uno así de ese estilo. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a este problema? ¿Todo claro entonces? Muy bien. Vamos a hacer ahora esta misma integral, pero ahora en módulo de z igual a 4. Lo que yo tengo ahora entonces es esto. Perdón, aquí sería 16. Perdón por la interrupción, muchachos. Perdón, aquí sería 16. Porque el radio el radio es 4, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahora? En esta región, ¿sí? O dentro de este contorno, están los dos puntos donde la función no es analítica, ¿verdad? Hablando de z sobre z menos 1 por z menos 2. ¿De acuerdo? El integrando no es analítico en esos dos puntos, en 1 y en 2. Bien, como no nos queda la forma para aplicar la fórmula integral de Cauchy, entonces lo que vamos a hacer es usar fracciones parciales para dividir en dos integrales. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, porque en la fórmula integral de Cauchy solo aparece un z menos z sub 0, o s elevado a la n, ¿verdad? N más 1. No aparece aquí una multiplicación, al menos que podamos hacer algo como lo que hicimos acá, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquí no lo podemos hacer porque la función no es analítica ni en z igual a 1 ni en z igual a 2. Entonces aplicamos fracciones parciales y en este caso podemos usar Heaviside. Entonces a es igual a
menos 1 y b es igual a 1. Por lo tanto, la integral me quedaría así. Sería la integral a lo largo del contorno C1 más la integral a lo largo del contorno C2. Aquí lo que estoy haciendo, muchachos, es aplicando, ya les digo qué teorema estoy aplicando acá. Que lo aplicamos antes, pero no expliqué bien todo el fondo, ¿verdad? Del asunto. Es este. ¿Sí? Si yo tengo, es el teorema de Cauchy-Grosset para dominios múltiplemente conexos. Lo que hago es, si yo tengo C, C sub 1 hasta C sub n, que son curvas cerradas simples con orientación positiva, tal es que estas curvas son interiores a C, ¿verdad? Y bueno, que estos regiones no tengan puntos en común. Si F es analítica en cada contorno y en cada punto interior a C, excepto quizás para perdón, si F es analítica en cada contorno y en cada punto interior a C, pero excepto para los exteriores de para cada uno de los C sub K, entonces lo que hago es dividir la integral en varias integrales, ¿verdad? Dividir la integral en varias integrales, pero voy a cambiar los contornos. Aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? Tengo esto es un dominio múltiplemente conexo. Y es lo que tengo acá, ¿verdad? Aquí tengo un dominio múltiplemente conexo. Bueno, lo que se hace es escoger esta otra curva y esta otra curva, ¿sí? Y entonces se hace la integral, una integral sobre esta curva y otra integral sobre esta curva. Entonces, eso es lo que hacemos. Y bueno, también usamos el hecho de que podemos, si tengo la integral de una suma, eso es la suma de las integrales, ¿verdad? Lo que ustedes ya conocen. Entonces lo que voy a hacer acá es, me voy a dar C sub 1 como Z menos 1 igual a 1 medio y C sub 2 va a ser Z menos 2 igual a 1 medio. Creo que quizás habría problema porque lo voy a graficar para que lo veamos. Recordemos que en esta región tiene un agujero aquí y un agujero aquí. Es un dominio múltiplemente conexo, ¿verdad? Sería un dominio triplemente conexo en este caso. Entonces voy a tener voy a graficar esto. Incluso podría darme aquí algo más pequeño si yo quisiera. Por ejemplo, podría ser 1 sobre 16. Sería módulo 1/4. Y con el otro me doy x menos 2 al cuadrado y al cuadrado igual a 1/4. ¿Sí? Entonces me hago una integral en esta circunferencia y la otra en esta otra circunferencia. ¿Sí? Aquí me dio 1 sobre 16 para que no tengan puntos en común. Y voy a cambiar aquí que sea un cuarto. Ahí está. ¿Sí? Entonces, voy a tener menos
Esto lo hago por motivos puramente formales, ¿verdad? No me va a influir al final en el resultado, pero solamente quiero que veamos que es la forma en la que estamos utilizando aquí el teorema, ¿verdad? ¿Sí? Lo que estamos haciendo es la integral sobre una de esas curvas, ¿verdad? Sí, estoy haciendo la integral sobre esta curva y luego la otra integral sobre esta curva. Y no hay ningún problema, ¿verdad? Y luego sumo las integrales. Si yo escojo aquí cualquier otro radio que no interfiera con esta, ¿verdad? La integral va a seguir siendo la misma. Va a seguir teniendo el mismo valor, el resultado. Entonces, después de usar Heaviside, usamos esto. Me queda menos dz sobre z menos 1, ¿sí? Que a es igual a menos 1, más la integral en c sub 2 de dz sobre z menos 2. Esta integral pues es igual a menos 2 pi por i, y esta integral es 2 pi por i. Al sumarlas me queda 0, entonces esta integral es igual a 0. ¿Sí? A pesar de que no es analítica en todos los puntos interiores de AC, da 0, ¿verdad? Como ya hemos visto antes que eso puede suceder. No sé si hay alguna pregunta en la última parte. Oh, excelente. Excelente. Bien, 2 ejercicios más por hoy. Tengo una pregunta. Sí, es de práctica, la verdad. Y de leer, ¿verdad? No se olviden de leer el libro, ¿verdad? Y no se olviden de leer, porque es importante ver cada detalle, ¿verdad? En el libro también tienen más ejemplos, ¿verdad? Sí, además de los que yo les propongo aquí. Sí, las fracciones parciales las utilizamos en el caso de que queramos separar, por ejemplo, en este. Yo no puedo usar la fórmula integral de Cauchy en esta integral cuando no es analítica en ninguno de los dos, porque Z es analítica, ¿verdad? Z sí es analítica, pero el problema es que para usar la fórmula integral de Cauchy yo tengo que tener solamente Z menos Z sub 0, o Z menos Z sub 0 elevado a la n, no Z menos Z sub 0 por Z menos Z sub 1, ¿verdad? Entonces en ese caso yo tengo que separar la integral, no me queda de otra, ¿verdad? 5.1 a 5.5 es el examen. Esta es la parte 5.5, sección 5.5. Entonces, Raúl, no sé si le quedó claro, es cuando tengo algo como esto que no es analítica, bueno, en este caso, ¿verdad? No es analítica, aquí en módulo de z igual a 4 no es analítica ni en z igual a 1 ni en z igual a 2. Entonces, y z sí es analítica, pero el problema es que no puedo usar la fórmula integral de Cauchy porque solo hay un z menos z sub 0. No una multiplicación de z menos z sub 0 por z menos z sub 1. Entonces yo tengo que separar. Estoy usando fracciones parciales, no me queda de otra. Sí, exacto. Exacto. Muy bien. Vamos a hacer este otro ejercicio. Tengo la integral de e a la i z sobre z cuadrado más 1 al cuadrado. Aquí está lo que alguien de ustedes me preguntaba. Si yo tengo z elevado al cuadrado. Bueno, y lo vamos a hacer en este contorno, ¿verdad? Este contorno acá. Lo que vamos a hacer acá es factorizar, ¿verdad?
La factorización, recordemos que aquí, para factorizar esto sería z más i por z menos i, ¿verdad? Eso lo vieron ustedes incluso en 110, ¿verdad? Esto sería z más i por z menos i. Entonces, la otra cosa también que quiero que veamos es, noten que aquí tengo dos curvas. Voy a llamar C1 a esta de aquí abajo y voy a llamar C2 a esta de aquí abajo. Es en todo este contorno. No es un contorno cerrado simple, pero yo lo puedo dividir en dos contornos cerrados simples. El contorno de aquí abajo y el contorno de aquí arriba. Entonces lo que voy a hacer es calcular la integral en cada uno de los contornos y luego sumar las integrales. Solamente hay que tomar aquí el cuidado de que este contorno está a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto, lo que tengo que hacer es simplemente calcular a lo largo de la dirección de menos C1, ¿verdad? Menos C1 para que quede en la dirección positiva, porque es un requerimiento, ¿verdad? Debe estar en dirección positiva. Vamos a ver el teorema. Bueno, no lo dice, pero lo vamos a hacer en la dirección positiva, ¿verdad? Dirección positiva de la integral. Bien, entonces, sí, porque si no me quedaría menos aquello, ¿verdad? Sí. Aquí se supone que está en la dirección positiva. Entonces, lo que vamos a hacer es menos c sub 1, va a ser esta curva de acá, en esta dirección, ¿verdad? Y esta va a ser c sub 2, que ya está en la dirección positiva. Entonces vamos a tener la integral sobre c sub 1 más la integral sobre c sub 2. Ahora, ¿por qué sucede? Bueno, ¿qué va a suceder acá? Veamos. Cuando nosotros factorizamos, yo les dije que es z más i por z menos i, pero como esté elevado al cuadrado incluso, entonces aquí sería z más i elevado al cuadrado por z menos i elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Así me quedaría el denominador. Notemos que en la función completa, todo el integrando, no es analítica ni en menos i ni en i, ¿verdad? Ni en i ni en menos i. Entonces, pero como aquí hicimos una división, vemos que en menos c sub 1, en esta curva de acá, o en el interior de esta curva, la función, el integrando, no es analítica en menos i. No es analítica en menos i. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar como función esto aparte de acá. E a la iz sobre z menos i al cuadrado. Y me acabo de dar cuenta de un grave error que tengo. No, pero déjenme ver algo. Me parece que sí calculé la derivada correcta. Sí, calculé las derivadas correctas. Solo es que lo tengo mal escrito acá. Aquí la función que estoy tomando, en esta curva de acá, como la función no es analítica en menos i, pero toda esta función, si tomo esta parte, esta función de acá es analítica dentro de esta curva, ¿sí? Y sobre la curva también. Aquí solamente déjenme arreglar esto. Me había preocupado porque pensé que tenía malas las derivadas. Tenía que hacerlas ahorita, pero no, están bien. Vamos a ver.
Bien, entonces, esta sería, y lo voy a llamar f sub 1. ¿Sí? F sub 1, ¿sí? Que es analítica dentro de los puntos de esta curva y sobre la curva. ¿Sí? Y entonces me quedaría f de z, que es esto, sobre z menos z sub 0 al cuadrado. Y en la otra integral, todo el integrando no es analítica solamente en y, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a tomar esta otra función, a esta lo voy a llamar f sub 2, porque esta función es analítica en todos los puntos que están dentro de esta curva y sobre la curva también. Entonces, para esta tomo f sub 1 igual a esto, su derivada ya simplificando todo es esto que tengo acá. Y para esta integral tomo f sub 2 como esto, su derivada es esta que tengo acá. Y simplemente voy a evaluar, ¿verdad? Voy a usar la segunda fórmula integral de Cauchy. Sería 1 sobre n factorial. En este caso n es igual a 1, ¿verdad? Porque aquí yo tendría que esto, z menos z sub 0, esté elevado al cuadrado. Entonces n es igual a 1. Entonces solo tengo que calcular la primera derivada. Entonces aquí sería 1 factorial, ¿verdad? 1 sobre 1 factorial, 2 pi por i, f' de 1 elevada en menos i. Y 1 factorial es 1, ¿verdad? Igual acá, tengo 1 sobre 1 factorial, para la otra, 2 pi por i, pero aquí sería f sub 2' evaluada en i, porque aquí z sub 0 es i, ¿de acuerdo? De ahí solamente evalúo todo eso, ¿verdad? Evalúo la función. Esta me queda 0, porque aquí tengo menos i cuadrado, que eso es 1. Menos 1 es 0. Y aquí tengo menos 4 sobre menos 8 es 1 medio. Se cancela la i, se cancelan los dos y solo me queda pi sobre e. Pi sobre e. Y eso sería todo, ¿verdad? No sé si está clara este ejercicio. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, esto es lo que andaba buscando. Para poder usar el teorema de Cauchy-Ursa para dominios múltiplemente conexos, debe ser una orientación positiva. Muy bien. Vamos a hacer un último ejercicio, uno más conceptual, ¿verdad? Uno más conceptual. Siempre me gusta hacer de estos. Suponga que F es analítica dentro y en un círculo C de radio R con centro en Z sub 0. Si yo tengo esto. Yo tengo este punto. Que cuesta ser un punto. Aquí está. Si yo tengo este Z sub 0, entonces tengo un círculo aquí de radio R, ¿verdad? Radio R. Y tengo una función que es analítica dentro de ese círculo, ¿verdad? Y lo que tenemos que mostrar es que
f de z sub 0 es igual a 1 sobre 2pi por la integral de 0 a 2pi de f de z sub 0 más r e a la i teta t de teta. Bien, lo que voy a hacer es resolver la integral. Si ustedes se fijan, lo que tengo acá es que parametrizamos el círculo usando teta. El radio es constante, ¿verdad? El radio es constante, siempre va a ser el mismo. Y parametrizamos ese círculo usando teta, ¿sí? Usando teta, ese es el parámetro. Y como pueden ver, como es un círculo centrado en z sub 0, la forma de parametrizar z es z más r e a la i teta. Todo esto lo tengo acá, ¿sí? Si uso z como parámetro, r es constante, el círculo C se parametrizó de esta manera, ¿verdad? Es z sub 0 más r e a la i teta. Z es eso. Aquí tengo f de z, ¿verdad? Entonces, bueno, sería esto. Z sub 0 más r coseno de teta más i r seno de teta. Que es lo mismo que z sub 0 más r e a la i teta. Que recuerden que esa es una de las parametrizaciones. Está en la sección 2.2, me parece. Que ya están como, que las podemos usar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo calculo z' de teta, ¿sí? Que esa la usamos en la integral, ¿verdad? En la integral compleja. Z' de teta sería menos r seno de teta, ¿sí? Esto sería 0, y aquí me quedaría menos r seno de teta más i r coseno de teta. Si yo saco factor común i, me quedaría i por r coseno de teta más i seno de teta. Porque i por i sería menos 1, ¿verdad? T de teta. Que es lo mismo que i r e a la i teta d de teta. Aquí me falta el d de teta. Bien, entonces lo que tengo es, voy a reescribir la integral, esta integral que tengo acá, integral de 0 a 2pi, el círculo completo, ¿verdad? De f de z sub 0 más r e a la i teta. Lo que voy a hacer es multiplicar por i r e a la i teta y voy a dividir por i r e a la i teta. ¿Por qué hago esto? Porque yo sé que esto es z' de teta, ¿verdad? Lo que quiero es escribir esto como una integral de línea, ¿verdad? Aquí ya está, esto ya es una integral, ya está en la forma en la que separamos, ¿verdad? Ya está el parámetro sustituido, ¿sí? Pero yo quiero escribir esto como una integral de z, una integral de contorno, ¿verdad? Bien, entonces voy a multiplicar aquí por ir e a la i teta y divido por ir e a la i teta. Saco uno sobre i de la integral. Este lo dejo porque todo esto es z' de teta, ¿verdad? Bien, además, R como Z está parametrizado así, Z es, aquí lo tengo, Z es Z sub 0 más R e a la i teta. Entonces, despejando aquí me queda que Z menos Z sub 0 es R e a la i teta, ¿verdad? Y noten que lo que yo andaba buscando era aplicar la fórmula integral de Cauchy, ¿sí? R e a la i teta es Z menos Z sub 0. Y además, esto es Z, ¿verdad? Entonces aquí me queda f de z. Y ir e a la i teta por d de teta, eso es z' de teta. ¿Sí? Eso es z' de teta. Entonces, la integral me queda así. Me queda una integral de contorno, donde el contorno es ese círculo que nos dieron. Integral de f de z sobre z menos z sub 0 de dz. ¿Sí? Y aquí, aplicando la fórmula integral de Cauchy, yo sé que esto
como F es analítica, nos están diciendo que F es analítica en el ejercicio, ¿verdad? Eso es muy importante, porque si F no fuera analítica, no podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy. Pero F es analítica dentro de ese círculo, eso es lo que importa, ¿verdad? Dentro y en el círculo C de radio R, al menos en ese círculo es analítica. Entonces, yo puedo aplicar la fórmula integral de Cauchy y me queda que es 2pi por i por f de z sub 0, ¿verdad? Aquí se me cancela el i, solo me queda 2pi por f de z sub 0. Si yo despejo acá el 2pi, me queda que f de z sub 0 es 1 sobre 2pi por la integral de 0 a 2pi de f de z sub 0 más r e a la i teta de teta. Y por eso fue que siempre escribía esta integral, ¿verdad? Que al final iba a despejar ahí. Entonces, usando la fórmula integral de Cauchy, pudimos llegar a esta fórmula que se conoce como el teorema del valor medio de Gauss, me parece. Bueno, ahí lo dice el libro, ya se los muestro. Vamos a ver. ¿Es esta? Sí, el teorema del valor medio de Gauss, que muestra que el valor de f en el centro de z, un centro z sub 0 de un círculo es el promedio de todos los valores de f en la circunferencia de C. Bueno, es el teorema del valor medio de Gauss. Eso que acabamos de probar. ¿Está claro esto? Muy bien. Bueno, eso sería entonces todo por hoy. Si no hay más preguntas, eso sería todo.